Bienvenidos chicos un día más a este canal raro, diferente, experimental. Mi nombre es Cali para los que no me conocen. Y en esta oportunidad vengo a hablarles de un tema que me ha tocado de cerca los últimos meses. A pesar de que uno de los últimos videos que les dejé fue como todo el proceso de traslado a Turquía, de que estaba viviendo actualmente en Estambul. Pero lo que nadie sabe son las cosas que experimenta un inmigrante en silencio. A ver, yo sé que todo el mundo no se atreve a hablar de esto como tan abiertamente, pero es algo que todas las personas que hemos dejado nuestro país podemos llegar a sentir a lo largo de nuestra vida cuando vivimos en otro país, que es el famoso síndrome del inmigrante, o bien llamado el síndrome de Ulises. Y ya les voy a explicar por qué. Yo al principio, cuando empecé a vivir fuera de Venezuela hace tantos años, yo pensaba que tenía como cierta condición depresiva, porque eventualmente me daban unas tristezas que yo decía, ay no, me quiero morir, y no veía como luz en el camino. Y cuando empecé en este proceso como de autoconocimiento y guiarme un poco más hacia la línea espiritual de la evolución, del despertar de conciencia y todo este tema, cuando yo estaba en estos estados así súper bajitos de ánimo, yo trataba como de descubrir, de saber, de investigar adentro de mí qué era lo que estaba pasando y el por qué yo me estaba yendo a esos estados anímicos. Actualmente, y se los digo con todo el corazón porque yo creo que lo bonito aquí es cuando nos compartimos las experiencias y como que nos agarramos de la mano para ir todos sacándonos uno a otros a flote. Actualmente yo estoy pasando por ese estado y pues como ya estoy, digamos, un poco más consciente, he tratado de estudiarlo y de entenderlo a profundidad e ir hacia la raíz mera, como para decir, a ver, ya va, o sea, esto es algo repetitivo, sentimiento es algo muy parecido a los otros que he experimentado, se repite indiferentemente del país en el que me encuentre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo por qué me siento así? Y es ahí donde decidí estudiar el síndrome del inmigrante o el síndrome de Ulises. Y por eso he decidido hacer este video, para poder contarles las cosas que yo estoy haciendo y que eventualmente he visto que me están funcionando y que posiblemente le pueden ayudar a otra persona que tampoco sabe que está pasando por el síndrome de Ulises o el síndrome del inmigrante y que piensa que está triste y ya por cosas externas, y probablemente no, probablemente está cayendo en un cuadro bastante similar al que yo estaba pasando. Y este video lo voy a continuar en la casa porque estaba haciendo una pepa de sol y mi amor va a empezar a llover ya y voy a guardar la cámara. Bueno, este video me dije hoy que sí o sí lo terminaba, así que lo voy a seguir grabando con luz natural, a pesar de que sigue la nube gris al frente, no importa, lo importante es llevarles el mensaje. ¿Por qué se llama el síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante? Seguramente de Ulises leyeron algo en la escuela, pero si no saben, es un personaje de la mitología griega de dos obras literarias muy famosas, que es la Ilíada y Odisea. Palabras más, palabras menos, este hombre pasó de todo, pero de todo, lejos de su tierra y lejos de su familia. Pasó casi 10 años en la guerra de Troya, 10 años más intentando llegar hacia donde estaba su esposa con su hijo. O sea, en fin, este hombre pasó muchas circunstancias extremas y con ello una gran tristeza. Ahora bien, si lo traemos a la realidad, ¿qué pasa cuando una persona se va de su país? Pues realmente hay muchas expectativas en su cabeza. Pero la realidad es que se consigue con un panorama totalmente incierto, porque probablemente tienes muchos planes de cómo será la vida allá, pero todo lo que está ocurriendo en esta tierra o en este país nuevo es algo totalmente nuevo. A nivel científico, el síndrome del inmigrante es un estrés crónico y múltiple. ¿Por qué crónico? Porque es un estrés bastante elevado, fuerte, y múltiple porque esto lo puede ocasionar diferentes factores. Si bien es explicado con ciertas sintomatologías, esto no es considerado una enfermedad mental, pero sí es considerado un caso digno de estudio y un caso digno de tratamiento cuando es necesario, o de terapia cuando es necesario, porque estos niveles de estrés pueden ocasionar muchos problemas en el desarrollo de la vida del individuo en donde se encuentra. ¿Por qué ocurre esto? Esto se deriva de un sentimiento de pérdida.
Si bien es cierto, una cosa es el duelo migratorio que se pasa después de haberse ido. Esto es un derivado del duelo migratorio, pero digamos que un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque a lo largo que el individuo se va desarrollando en otro país, mantiene ciertos sentimientos de pérdida hasta que se llega a acoplar en la nueva sociedad y digamos que olvida esos sentimientos de pérdida, pero probablemente eso nunca pase. Entonces siempre vas a tener esos sentimientos de pérdida contigo. Por ejemplo, pérdida familiar al estar lejos de tu familia, pérdida social al estar lejos de tus amigos, pérdida económica porque probablemente tenías una estabilidad mucho más o mejor en donde te encontrabas y te encuentras con un escenario que a veces ni siquiera sabes cómo conseguir o por dónde conseguir trabajo en el nuevo sitio, o si habrá un espacio para ti. Pérdida cultural porque probablemente te encuentras con escenarios como no hablan el idioma que tú hablas. Entonces esto psicológicamente conlleva un nivel de estrés muy grande. A veces pensamos que estamos locos, que somos depresivos, que no valemos para nada, que estamos haciendo las cosas mal. Y ahí viene el segundo síntoma, que es el de la culpa. Porque empezamos a culparnos a nosotros mismos que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos dando el 100% de nosotros, que no estamos siendo lo productivo que deberíamos ser. O sea, empieza un sentimiento de culpa por no tener esa vida estable que socialmente pensamos que deberíamos tener y que posiblemente teníamos en el lugar de origen. Y esto nos lleva al tercer síntoma, que es una tristeza muy profunda que roza, así como amiguitos hermanos, de la depresión. Cuando ya es un caso extremo, si necesitas ayuda psiquiátrica y normalmente pues se recetan antidepresivos. Pero cuando sientes que puedes manejarlo solo todavía, esta tristeza extrema va a ser pasajera siempre y cuando te enfoques en otras cosas. Viene el cuarto síntoma y esto yo sé que muchos lo han experimentado y es la ansiedad. ¿Por qué viene esa ansiedad extrema? Esa ansiedad se deriva al fracaso de nuestro proyecto migratorio. Es decir, cuando sentimos que nos fuimos de nuestro país y que no estamos teniendo éxito en las cosas que deberíamos tener éxito, empezamos a pensar de que vamos a fracasar en la razón del por qué nos fuimos. Y ese fracaso nos genera muchísima ansiedad y altera nuestro sistema nervioso porque es básicamente eso, querer alcanzar un objetivo y no saber cómo. Aquí se origina el quinto síntoma, que es insomnio. Pasar horas y horas sin poder dormir pensando en todo lo que podría pasar en el futuro o en todo lo que hemos dejado en el pasado. Entonces es ahí de verdad donde tomamos en consideración, si nos vamos un poco al lado espiritual, la importancia de estar en el momento presente aquí y ahora, que aunque está súper trillado y todo el mundo habla de eso, realmente cuando estamos en esos momentos súper fuertes nos damos cuenta que sí, es totalmente necesario estar aquí y ahora, porque si no, ni para adelante ni para atrás. Vi una entrevista del psicólogo que fundamentó esto con palabras y dijo, este síndrome se llama así, y él decía, esto le puede pasar a todo tipo de persona que se haya movilizado de un país a otro, bien sea porque se fue con todas las comodidades, el trabajo soñado y súper estable mentalmente, o esa persona que se fue a guerrearla sin absolutamente nada. O sea, los dos están expuestos a padecer este episodio de tristeza sin explicación y normalmente es detonado por una cosa, pero uno nunca está consciente o tan despierto como para decir qué fue lo que lo detonó. En mi caso lo detonó el hecho de que mi disco duro se dañó y perdí todas las fotos que yo tenía con mi mamá. Y yo tengo 5 años, ya voy para 5 años que yo no veo a mi mamá. Entonces claramente, es que te lo digo y claramente eso para mí fue como, o sea, en el disco duro yo perdí N cantidad de música, N cantidad de documentos, tenía muchísimas cosas, pero a mí lo que me dolió fue haber perdido las fotos con mi mamá. Entonces eso, fue como una chispa que yo un día estaba bien y al otro día amanecí mal, queriendo simplemente no salir de la cama, no hacer nada. Las lágrimas se me salían solas y yo decía, a ver, ya va, yo estaba bien, o sea, tampoco tan loca, ¿sabes?
¿qué pasó? Efectivamente la extraño todos los días de mi vida. En este periodo en donde empiezas la sintomatología es un exceso, es como que no puedo movilizarme porque el sentimiento me paraliza. Y en mi caso fue esa causa, pero puede ser que en otros casos sea porque has tenido que moverte de tu casa porque dijeron que ya no te puedes quedar ahí y te tienes que movilizar, entonces tienes que resolver dónde vivir y te expones mentalmente a esa situación extrema. Puede ser que te quedaste sin trabajo y era el único ingreso que tenías para sobrevivir en ese país. O sea, hay múltiples factores, por eso es crónico y múltiple, pero básicamente es verse expuesto a circunstancias extremas en donde no tienes el control. Ahorita yo no tengo el control, por ejemplo, de ir a Venezuela y verla, porque aparte de que mi pasaporte está en proceso de renovación, ella está en una localidad de la Gran Sabana en donde está militarizado, entonces no puede salir, yo tampoco puedo entrar. O sea, imagínense esa locura en donde definitivamente quiero verla, pero no puedo verla. Entonces es bastante fuerte. Después de todo esto, sí les quiero contar las herramientas que yo he aplicado de alguna manera u otra y que me han ayudado a sobrepasar todo este proceso ya de una manera mucho más consciente, mucho más rápida, mucho más fluida, armónica, y no quedarme tanto tiempo en el hueco, porque de verdad estos huecos a veces nos puede tomar un día, una semana, un mes, incluso meses, y podría jurar que hasta años. Lo que me parece importantísimo y me ha ayudado bastante ha sido escribir. No todos tenemos la suerte a veces de hablar con un amigo, a veces simplemente no nos gusta como expresar lo que estamos sintiendo, porque nos da pena, lo queremos reservar como algo íntimo, o pensamos que estamos raros o luego estamos locos. Pero es muy importante sacar y botar todos esos pensamientos de la cabeza y deshacernos de ellos, porque no construyen nada positivo. Siempre es importante deshacernos de esas ideas tóxicas, dañinas, nocivas para nosotros mismos, pero también acompañarlo de mensajes positivos. Esto traiga balance a nuestra vida y no nos quedemos sumergidos en la tristeza. Necesitamos conseguir estimulantes naturales y sanos que nos ayuden físicamente a levantar el ánimo. Una cosa súper buenísima es cacao. No hablo de chocolate con azúcar, de ese que nos puede hacer sacar rollitos. No hablo de eso, hablo de cacao 100% natural. Si es posible, es súper amargo, yo lo sé, pero esto, ya aquí me he comido bastantes, pero al menos yo me como de 2 a 3 piecitas diarias. Y esto ayuda muchísimo, más de lo que ustedes creen, y a veces las personas lo subestiman. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo es la planificación. No siempre planificamos y no siempre tenemos una ruta que seguir. Por eso nos dispersamos, nos distraemos y nos cuesta muchísimo alcanzar nuestros objetivos. Pero cuando hay una planificación o al menos una idea de lo que se quiere lograr, lo escribimos y lo colocamos en un sitio donde constantemente lo podamos ver, efectivamente eso va a impregnar nuestro subconsciente y vamos a buscar la manera de poco a poco aproximarnos a ello. Algo súper importantísimo y de verdad a veces lo pasamos por completo son los suplementos vitamínicos. Recuerden que cuando estamos bajitos de ánimo, nuestras defensas bajan, empezamos incluso a perder cabello. A mí me ha pasado que cuando estoy así empiezo a botar más cabello de lo normal por la preocupación, el estrés, la angustia. Pero esto es súper importante tenerlo a la mano y siempre estar fortaleciendo nuestro cuerpecito con vitaminas. Creo muchísimo en las energías y sé que las frutas es uno de los alimentos con mayor frecuencia que puede elevar muchísimo tu vibración, y en especial las uvas. De esto podría ser un video completo porque de verdad la historia es muy larga, pero yo en especial compro uvas cuando me siento así y como a toda hora uva. Obviamente no es que es mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, como bien, pero siempre lo acompaño de uvas y me ayuda bastante. De verdad, cuando yo estoy en esos moods, yo siempre busco meditaciones que conecten con tu guía interno. Sé que es la parte espiritual y mística de todo este video, pero cuando nos sentimos así, realmente nos sentimos perdidos de nosotros mismos. Y es muy importante conectar con esa voz de la intuición, de ese ser superior que somos nosotros, elevado a un nivel de conciencia mucho más alto. Y simplemente guiarnos más con esa vocecita que a veces sabe mejor que nosotros hacia dónde ir,
y confiar muchísimo en ella. Bueno, mis amores, espero que este video les haya parecido útil, que les pueda servir, o simplemente es una información que no sabían y ahora tienen un poco más de conocimiento sobre ella. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like a la campanita, porque estaré montando más contenido para ustedes que les pueda ayudar. Besitos, nos vemos.